Yo soy productor, esta zona es el sudoeste bonaerense, ahí está Bahía Blanca, Lago Paso Piedras, acá está el mar. El sudoeste arranca un poco más a la derecha de esta ruta, hacia el sudoeste. Es una zona compleja de lluvia. A mí hoy se va a cumplir 5 años, un amigo me invitó a mirar unos ensayos de trigo resistente a la sequía al sur de Córdoba, Corral de Busto, para ser más preciso. Cuando yo vi, ellos habían tenido un pequeño estrés. Cuando a mí me dicen estrés ahí, la verdad que me río, pero bueno, tenían un pequeño estrés. Y yo le digo, mira, a mí me parece que lo que tienen que mostrar esto no es acá, es allá abajo. Y bueno, así me prendí en generación HB4 y arrancamos con una pequeña prueba de 1000 hectáreas y la verdad que fue espectacular, fue un camino de ida. Esta zona se caracteriza, a nosotros nos llueve 630 milímetros, no parece poco, pero el problema es que es muy ventoso, hay muy poca profundidad de suelo y estos son los rindes en donde se varía el promedio. El promedio gira entre 1900 y 3000 kilos. Y los mínimos que alguna vez tuvimos fueron 300 y hubo alguna vez de máximos de 7000, no de promedio. Estoy hablando de cosas muy puntuales. Y nuestro mayor problema histórico es el ryegrass, el lolium y el estrés hídrico. Lo otro que hacemos nosotros es siembra directa. El ryegrass lo nombro porque hay una frase que siempre dijo mi padre, que el partido de Coronel Dorrego pierde el 50% de su cosecha por esto, y lo sigue perdiendo. Así que es un dato muy importante ese. El estrés hídrico es el otro. Yo tengo 67 años, desde que nací vivo ahí, mi familia hace 103 años va a cumplir este año en ese mismo lugar, y siempre nuestro norte fue el agua. Se empezó con la conservación de suelos con la labranza vertical, gracias a Dios llegó la directa, se hace todo directa ahora, y bueno, pero nuestro mayor drama siempre fue el agua. ¿Por qué? Porque miren, esta foto, bueno, no es una pintura de un artista, sino es el mapa de suelo de mi casa. Esta es mi casa propiamente dicha. Ahí vivo yo, nosotros vivimos ahí, toda mi familia vive ahí. Fíjense el mapa de suelo que tengo esto. Acá fíjense que el 17% es cero. El 49% va de 40 a 80 centímetros. Es muy poco profundo. Y lo otro dramático, fíjense la foto del medio, o la foto de arriba a la derecha. Esto es una cosa que en nuestra zona se ve muchísimo. La erosión eólica es terrible por los vientos. Y en esta foto de la izquierda y la de abajo a la derecha, es para mostrarle que nosotros en este mapa sembramos todo, el 100% lo sembramos. Fíjese, por ejemplo, acá, todas estas cosas blancas que ven es tosca, y esto es trigo, está sembrado. Esto lo muestro porque es muy difícil cuando uno quiere comparar, porque todos vienen y te preguntan, che, pero ¿da más el HB4? ¿Da menos? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo no puedo comparar un trigo hoy HB4 con otro trigo que no es HB4. Nadie lo puede comparar. ¿Por qué? Pues son chasis distintos. Es lo mismo que yo les diga que estén comparando un auto de rally con un auto de Fórmula 1. No, una cosa no sirve para la otra. Lo importante es un poco lo que dijo Alexander. Cuando le ponemos al mismo trigo el gen o se lo sacamos, ese es el estudio que hay que hacer y eso es lo que hay que comparar. Y ahí están los resultados y a mí me parece bárbaro. Estas son la campaña del 2023. Este año que pasó llovieron 596 milímetros.
Nuestra zona, a diferencia de esta, tuvimos suerte, llovió un poco más. Igual no llegó al promedio y fue restrictiva al final. Pero así todo, llovieron de junio a diciembre 272 milímetros. Y la producción promedio fue de 2.500 kilos, que fue 100 kilos más que el año pasado, con 130 milímetros de junio a diciembre. Lo que quiero decir con esto, fíjense en la estabilidad que hubo. El año pasado, el año pasado fue durísimo para nosotros. Y a pesar de todo, dio muy poco menos que lo que dio este año, que llovió más. Por supuesto, hay que ver ahí que hay lluvias que, por ejemplo, este año empezó a llover a partir del 15 de octubre. El 15 de octubre está florando ya el trigo. O sea que ya venía complicado. Pero así todo se pudo cosechar más. Hay un campo que nosotros lo tenemos casi en experimentación. En realidad la regional Preside Bahía Blanca ahora lo usa como experimentación. Lo siembra mi hija y su familia, su yerno, su cuñada. El año pasado, o sea, no el 2022, el 2021 llovió 85 milímetros de junio a diciembre y se pudieron cosechar 1.200 kilos. Es un récord eso. Es muy poca agua. 1.200 es casi lo que hablaba Alexander. No se puede sembrar o cosechar en algo que no hay agua. Sin embargo, se cosechó 1.200 kilos. Está más al sudoeste, está en una zona más complicada que la nuestra todavía, y a pesar de este año se dio a la inversa. Cosecharon 2.500 kilos. Gracias. Cosecharon 2.500 kilos porque fue la inversa a toda la Argentina. Debe haber sido la zona que más llovió en toda la Argentina. Pero lo que yo quiero decir que el año anterior alcanzaron a cosechar 1.200 kilos con 85 milímetros de agua. Es una cosa, para mí es un récord. Hay una foto, yo no la traje porque no venía al caso, pero hay una foto donde se ve que es el único núcleo verde en 100.000 hectáreas a la redonda. Era espectacular. En mi visión, yo no me imagino que no haya un trigo en el futuro que no tenga HB4. Yo siempre, cada vez que me toca hablar, cuento, el promedio de Australia, no sé si lo conocen, es 1.250 kilos por hectárea. Imagínense si los números de Alexander que hoy les decía, no hablemos del 50, imagínense el 20% más, que ellos tengan 400 kilos más o 300 kilos más, y los tipos se vuelven locos. Eso de Australia yo lo extrapolo a mi zona, que es una zona muy árida también, y yo digo, yo tengo que seguir trabajando en esto. Y hay otra cosa que quiero decir, esos toscales que ustedes veían, acá es donde se ven los pingos, dijo el paisano. Fíjense que cuando termina la tosca empieza la zona de más profundidad, que sería, supóngase, esto es una zona muy profunda, esta es menos y esta de 0 a 40. Esa foto está viendo de acá a acá, de lo naranja a lo verde, ¿no? Entonces, yo voy ahí y cuando uno conoce su campo y ve que cuando la sequía arranca y en ese toscal el trigo está igual que el otro todavía, hasta un tiempo, llega un momento que, como dijo Alexander, es imposible, ahí empieza a mermar. Yo nunca lo había visto. Y el primer año, las primeras 1.000 hectáreas que nosotros sembramos, y vimos eso, yo dije, listo, acá estamos. Así que bueno, después yo quedo abierto a las preguntas, pero no me imagino, eso es como imaginarse soja sin resistente al Roundup. No existe, no va a poder existir trigo sin esto. Gracias. Buenos días, gracias Carlos, gracias por la invitación. No voy a hablar en castellano o en portugués, voy a hablar en Martín, a ver qué sale. La intención de
de esta presentación que habíamos empezado a compaginar era tratar de compartir con ustedes desde la experiencia de un curioso que hace 3 años empezó a preguntarle a quienes hablaban de HB4, ya que hablan tanto de HB4 y que ese HB4 funciona tan bien para condiciones de estrés hídrico, y como bien lo dijo Guillermo, sudoeste de Buenos Aires. Y yo voy a hablar desde La Pampa, Santa Rosa, donde dijimos al oeste de la ruta 35, donde esos 650 milímetros rara vez ocurren. ¿Cuál es el comportamiento de este gen en esta condición? Lo que voy a compartir con ustedes hoy a la mañana es algo de información de estudios hechos por estudiantes de la Facultad de Agronomía, de mi equipo de cereales y oleaginosas, junto con Fernanda González del INTA de Pergamino, donde desde hace 3 años estamos preguntándonos cómo se comporta frente a la economía del agua y a la economía del nitrógeno. El disparador, Alexandre lo mencionó, fue que sabemos que la introducción de este gen HD4, evaluado en 37 estudios allá desde el año 2009 al 2017, con una variedad no sembrada en el país, pero que iba a explorar a propósito la condición de mayor estrés, esa variedad cadenza, material muy viejo, adaptado a condiciones de Inglaterra, es decir, nada que ver con lo que hacemos acá, forzábamos a ponerlo en el peor escenario de llenado de granos, y entonces donde más se tenía que expresar ese comportamiento, vimos que, o vieron los investigadores, que esa incorporación de ese gen hacía sentido. Y que hacía sentido principalmente mejorando el rendimiento, mejorando distintas condiciones que hacían al crecimiento del cultivo, no solamente asociado al agua, pero que cuando había riego esa situación desaparecía. Y ahí apareció la pregunta, ¿qué es lo que cambia? No los quiero aburrir, solamente para que sepan que lo que buscamos en ciencia, lo que buscamos en desarrollo es tener datos para tomar decisiones. Y ahí empezamos a ver, a partir de la información publicada, que ese material principalmente mejoraba su rendimiento porque era más eficiente en el uso del agua, formaba un poco más de granos o lo llenaba un poquito más. Pero siempre mirándolo, si se prestan atención a ese mapa, en la franja semiárida subhúmeda, pero no en la árida, no en la de Guillermo. O sea, no había datos de esa región. Y para sacarnos la duda, además, lo trabajamos con un material que ninguno iba a sembrar, pero dio la puerta de entrada a que el evento hacía sentido, a mirarlo con más detalle. Es una herramienta para un mejorador. Mejoremos el cultivo buscando esta performance. Ya después ahí nos empezamos a sumar nosotros a este equipo de trabajo y cambiamos el material, trabajamos con una isolínea comercial, se generó una isolínea comercial sembrada de norte a sur, corriéndose un poquito más hacia el oeste, y coincidió sobre esta serie de estudios que con un 63% de explicación, es decir, muy robusto, una sola variable, cómo es el balance hídrico en floración e inicio de llenado del grano, a que en la medida que la condición de desbalance hídrico era mayor, es decir, octubre y noviembre secos, el aporte de introducir ese gen, que como bien explicó Alexandre, introducir ese gen es cambiar la planta, es hacer un desorden de otros genes que le da más robustez o más flaquezas. Y en este caso vimos robustez, que en condiciones de mayor estrés hídrico en el inicio en floración, inicio de llenado, podíamos tener porcentajes de respuestas mayores. Acá hay un puntito por acá. Esto es Santa Rosa La Pampa. Era nuestra contribución en esa red. Caíamos justo en esa explicación. Entonces hace sentido mirar el periodo crítico del cultivo y hacía sentido ver que el mejoramiento aportaba en esa línea. Y ahí nos preguntamos qué particularidad tiene en cuanto a la eficiencia del uso del agua y la eficiencia del uso del nitrógeno, para lo cual les voy a compartir algunos resultados de los trabajos que estamos haciendo en la Universidad de La Pampa. Para no entrar en detalles, el sitio experimental, la palabrota
difícil de decir un suelo que tiene tosca es un paleustol petrocálcico. Es decir, es un suelo que en menos de 1 metro encontramos tosca, es una linda maceta de un suelo viejo, que eso es la palabra paleustol, viejo, es decir, un suelo que tiene un nivel de fertilidad moderada a baja y que está muy, muy ligada su baja productividad a que durante millones de años le faltó agua. Por eso tiene la tosca. Entonces, no vamos a sorprendernos en decir estamos trabajando en un ambiente de sequía actual o potencial todos los años. Trabajamos con isolíneas para ubicarnos. La WT quiere decir el material no transformado y la sigla TG es el material transformado, el que le incorporamos o se le incorporó el evento HB4. Una serie de ensayos, las últimas 2 campañas, donde estos materiales se combinaron con o sin deficiencias de nitrógeno o con o sin manejo del agua. Y solamente para mostrar algo gráfico el año pasado, donde vemos el manejo del agua bajo riego, tuvimos siempre por niveles cercanos a capacidad de campo durante todo el ciclo, fundamentalmente en lo que es inicio de llenado de granos, o en los materiales, o la condición de manejo con cobertura, una siembra directa forzada. Le generamos cobertura con nylon para tener mayor tranquilidad que no íbamos a tener evaporación, o el secano, si bien estaba sembrado en siembra directa de una rotación que produce 1500 kilos de trigo promedio, la cobertura es muy floja. Entonces era secano con algo de cobertura, pero con bastante evaporación todavía. Y lo que vemos es una sutil diferencia en cuanto a mejor condición hídrica. Se tardó un poco más en entrar en estrés. ¿Qué es lo que vimos? Para ir rápido y estamos dispuestos a las preguntas. Lo mismo que se había estudiado con cadenza, lo estudiamos acá con algarrobo y con la incorporación de esa isolínea. Y con HB4, todas las columnitas azules es el material transformado. Vimos que tenía más espigas. No vimos diferencias en implantación, así que el número de plantas es el mismo. Si tenemos más espigas por metro cuadrado, hay más espigas por planta. Acuérdense cómo fue el año pasado, cómo fue el invierno, en fríos, no solamente en sequía. En invierno no llueve, pero que hace frío también. Y el año pasado hubo muchas más cantidad de heladas y hubo menos temperatura, menor crecimiento. Logramos tener mejor condición de crecimiento inicial. Logramos formar mayor cantidad de granos por metro cuadrado o por espiga, es decir, las espigas lograron formar un granito más que se podía cosechar. Ese peso de los granos fue muy grande y acá es donde es el punto que más estamos estudiando ahora, porque todo lo que ocurre en el llenado de grano explica gran parte del buen comportamiento de haberle dado condiciones de crecimiento favorables. No es solo más granos, sino que los podemos llenar en mejor condición. Logramos más biomasa, más producción de biomasa. Eso para regiones semiáridas es muy importante, porque ahora estamos hablando de trigo, pero podemos hablar de otros cereales, podemos hablar de cobertura, podemos hablar de raíces, es decir, estamos hablando de generar suelo porque tenemos mejor condición de crecimiento global, esto es biomasa de rastrojos, y en definitiva, eso es lo que vimos en promedio de 28 estudios comparados en cuanto al cómo se desarma la formación del rendimiento del trigo. Gran síntesis. Lo que vimos fue que la introducción de del gen en un material adaptado localmente permitía mejor condición de crecimiento desde el inicio. Dejo a los fisiólogos que me expliquen si es por el agua, por el nitrógeno, por la temperatura, por la combinación de todos. Pero sí que las plantas crecen más minutos por día. ¿Qué es lo que uno observa cuando va al campo? En las fotos no sale. Pero si vemos cuando las plantas están alejándose de los momentos de estrés, principalmente se alejan del mediodía, vamos a ver que las parcelas tienden a estar más turgentes. Las plantas van a mostrarse más oscuras. Y esa sutileza, Alexandre estuvo recorriendo nuestros ensayos, él no tenía el plano y le pedimos que identificara cuáles eran los HB4 en su isolínea. Y creo que tuvo casi 100% de acierto. Yendo al momento adecuado, uno distingue blanco y negro. El tema es ir en el momento.
Si no hay estrés, la planta no va a manifestar esa diferencia. Poniendo toda esta información en conjunto, lo que vimos fue que el rendimiento ambiental o rendimiento del sitio, en la medida que la producción era mayor, la brecha aumentaba. Es decir, tenemos mejor condición de crecimiento y si eso ocurre, vamos a tener mejor condición de uso de los recursos en los cuales le estamos proveyendo. ¿Dónde desentona esto? Cuando regamos. ¿Por qué? Porque le sacamos la gran variable que ajusta variabilidad de rendimiento, que es el agua. O sea, si el agua deja de ser un factor limitante, empieza a ser aleatorio, no es productividad lo que me está diferenciando el crecimiento. Pero cuando el agua está detrás, es decir, la eficiencia del uso del agua, que va a repercutir en uso de nitrógeno, en uso de fósforo, en genotipo por ambiente, eso nos permitía que cuanto mejor oferta de recursos en el rango de condiciones de secano del oeste de la región pampeana aumentaba la productividad, teníamos mejores condiciones para transformar a producción. Primera forma de empezar a desglosar esto es un estudio que se hizo el año pasado comparando el suelo desnudo, es decir, la rotación de trigo en un suelo con cobertura menor a 500 kilos de materia seca por hectárea, el suelo cubierto, 100% del cultivo bajo cubierta plástica, es decir, cero evaporación, todo el agua es la que ingresa por la lluvia y la que se conserva en el suelo, y bajo riego, manteniendo, como les decía, capacidad de campo desde antes de floración hasta casi el momento de cosecha. ¿Qué es lo que vemos acá? En azul es el material modificado, el que tiene el evento, el HB4. En blanco son los controles de la misma isolínea. En todos los casos, no, en condiciones de secano, es decir, sin agua en su máxima disponibilidad, vemos diferencias significativas a la introducción del gen. ¿Y dónde lo vemos mejor? Cuando hacemos las cosas bien, donde tenemos mejor eficiencia, todo el agua tiene que pasar por la planta. Eso nos está reforzando que el uso del recurso es lo importante. No es que hace llover, es si logro que toda el agua transpire, voy a estar creciendo unos minutos más todos los días y voy a estar generando biomasa todos los días. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Esto es el resultado de los trabajos del año pasado. Sin fertilizar es fertilización de base, limitaciones moderadas de nitrógeno, y fertilizado con nitrógeno es nitrógeno no limitante. Primera observación, si ven sobre las columnas blancas, hubo respuesta a nitrógeno. Es decir, aún en una campaña con baja oferta hídrica, fertilizar bien mejoró la producción. Es un punto importante, anótenlo. O sea, si tengo expectativas de sequía, no saques la nutrición, porque la haces más seca la condición. Entonces, la poca agua que puedas transpirar con nutrientes mejoró la producción. Y la segunda es que esa eficiencia de uso de los recursos se aumentó en presencia de un gen que le daba mejor condición de crecimiento. Entonces, cuando el nitrógeno no es un factor limitante, nos permite llevar al potencial o al alcanzable para las condiciones de ambiente del año pasado. Que el año pasado, todos sabemos, la complejidad por temperaturas y por lluvias nos puso un techo, al menos en lo que es el oeste de la región pampeana, en 1.800, 2.200 kilos de trigo. ¿Podemos tener excepciones? Sí, pero la mayoría estuvo en ese rango. Entonces, segunda lectura, volvemos a ver mayores rendimientos y que esa mejora de rendimiento es independiente del manejo del nitrógeno. Independiente a medias. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y no les puedo compartir los datos del último año porque todavía tengo las muestras en el laboratorio para ver las concentraciones de nitrógeno en rastrojos y en granos. Pero ¿qué nos mostró el 2021? Nos mostró, esto es cantidad de nitrógeno en las plantas, la parte de arriba de la figura es en los rastrojos, la parte de abajo en los rastrojos, la parte de arriba en los granos, perdón. Esa nos mostró que la partición es distinta, que la introducción del gen
en estos materiales hace que el cultivo tenga preferencia en lo que hace a la nutrición hacia el destino. El destino se llama grano. Entonces, hace un esfuerzo muy grande para que la concentración de nitrógeno no decaiga ante la mejora del crecimiento. En otras palabras, tenemos más granos, tenemos mejor condición de crecimiento y la planta reconoce que parte de su resultado es la eficiencia de uso de nitrógeno. Entonces, la calidad de las proteínas, y ya me estoy metiendo en el tema de lo que viene, es mejoramos la eficiencia de uso del agua en forma integral. ¿Por qué? Porque fíjense esto. Esto es índice de cosecha de nitrógeno. Porcentaje del nitrógeno del total de la planta que queda concentrado en el grano. Fíjense que los materiales con la introducción del evento, tanto sin fertilizar como fertilizados, tienden a concentrar más. ¿Lo ven a eso? Eso es muy importante, porque es normal que el índice de cosecha de nitrógeno disminuya cuando uno fertiliza, porque la cantidad de nitrógeno que hay en el sistema es más alta. Y acá lo que hicimos fue, tengo más nitrógeno, diluyo, pero como tengo más rendimiento, tengo la habilidad de llevarlo más hacia el grano. Entonces, hay un crecimiento que se extiende unos días más en el proceso de llenado de granos que es muy importante en cuanto a lo que hace a la formación del rendimiento. En forma sintética, ¿qué es lo que aprendimos? Que la incorporación del gen HB4 fue mayor que el material sin modificar. No vamos a sacar conclusiones si se debe al agua, si se debe a la eficiencia de uso de otros recursos. Vimos cambios en lo que es el perfil sanitario, vimos condiciones de más días o más horas durante el día de cultivos creciendo en forma activa. Las diferencias se ven con moderadas condiciones de estrés hídrico. El desierto, esos 84 milímetros en todo el ciclo, nos dice el recurso es insuficiente para sostener mucho. O sea, podemos crecer un poco más, pero si no tengo el recurso no lo puedo transformar. Pero la situación intermedia, siembra directa, cobertura de rastrojos, balance de nutrientes con lo justo de insuficiencia, es donde más brecha estamos viendo. Si está todo, ser más eficientes en el todo no genera diferencias. Si no hay nada, no tener los recursos limita que esa eficiencia se exprese. Tenerlos, pero no poder crecer, ahí es donde vimos funcionar más adecuadamente esa introducción del gen. Y lo vemos finalmente en cuanto al uso del nitrógeno, que el índice de cosecha fue más eficiente y eso es indicador de crecimiento, con destinos dirigidos. Es decir, crezco para formar granos, no solo generar biomasa. ¿Bien? Con esto era compartirles lo que estamos haciendo. Estamos trabajando desde la universidad en entender esas contribuciones para después Carlos va a tener que moderar. Yo no voy a hablar del manejo, porque primero tenemos que entender el sujeto. Ahora vamos a trabajar el manejo. Ya les pasé una. No reemplaza a la fertilización, no reemplaza al riego. Lo que reemplaza son a las condiciones de estrés abiótico que la hacen menos frecuentes. Importante la cobertura. Sí, del suelo. Fundamental la cobertura. Sí. Buenísimo, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Bioceres para comentar un poco la parte del procesamiento del trigo HB4. Sí, nosotros hace ya 3 años que estamos procesándolo. Arrancamos campaña 2021. Hicimos unas pruebas, primero con unos lotes pequeños y después empezamos a recibir. Campaña 21-22 recibimos bastante más. La campaña que termina de cerrar todavía no, porque nosotros generalmente le pedimos a Bioceres que me descompriman un poco la cosecha, a pesar de que fue bastante magra, pero bueno, después, fin de diciembre y principio de enero, se empezó a mover un poco más, entonces yo les pido que arranquemos desde marzo en adelante con los trigos de ellos, como ellos tienen una especie de acopio descentralizado en el país, yo voy recibiendo
fuera de cosecha. Y bueno, yo traje rápido así 2 diapositivas en las que muestro, nosotros le hacemos análisis al trigo apenas llega al acopio. Nosotros tenemos un acopio de unas 100.000 toneladas y el molino está al lado. Procesamos unas 60.000 por año y hemos ya, entre la primera campaña 2021 fueron unas 2.500 toneladas y la siguiente fueron casi 8.000. En total unas 10.000 toneladas hemos procesado. Estos son los primeros análisis que nosotros hacemos apenas recibimos en el acopio. Para primero siempre segregar el trigo, esto lo hacemos con cualquier trigo que recibimos, lo segregamos en distintos silos para ir ordenándolo, principalmente por gluten, que es lo más importante para el molino, ¿no es cierto? Y como pueden ver, yo acá elegí un productor al azar y uno de los primeros camiones que recibimos de HB4, y prácticamente los valores eran iguales obviamente, yo he recibido trigos con valores más bajos, con valores más altos, de todo, pero yo acá lo que quiero mostrar es que tengo valores iguales, o sea, los trigos son iguales en calidad. Como ven ahí, el gluten prácticamente igual, 29 y 30, muy buen gluten los dos. El peso específico 80 también muy bien. Y la proteína 12, generalmente la proteína sigue mucho el gluten. Pero lo más importante son gluten y peso hectolítrico y prácticamente iguales. Este es un productor cualquiera al azar que elegí. Y eso es la primera segregación que se hace. Ningún problema con eso. Después, nosotros en el laboratorio del molino se hacen todos los análisis de la harina. Se hace harina con ese trigo y se usan los albiogramas. Ahí por ahí quizá ordené mal las imágenes y quedó más comprimida, pero el de la derecha es el de Bioceres y el de la izquierda el de la izquierda es la mezcla que usamos para el molino. Nosotros lo vamos mezclando el trigo de distintas calidades y sacamos una mezcla estándar de más o menos 26 de gluten. Y lo importante acá son, no sé si llegan a ver mucho, pero son los valores que están dentro de resultados estándar. Yo les paso rápido a comentar. La P es la parte, la tenacidad que tiene la harina para formar una masa y que quede formada y no se deforme. L es la elasticidad, cuánto se estira. G es un índice de hinchazón que se denomina. W es la fuerza que tiene esa harina para captar el aire y elevarse y desarrollar un pan. PL es la relación entre los dos primeros. Y E es el índice de la elasticidad. Los valores normales son el P entre 70 y 100, el L entre 60 y 80, el G entre 17 y 20, el W, esto obviamente todo depende de cómo uno procese y la harina que va sacando para el molino, ¿no? Pero son valores entre 200 y 300. El PL también depende mucho de cada molino, pero lo más importante es que sea una relación que se mantenga en el tiempo. Eso es lo que siempre quieren los consumidores, ¿no? Que la harina sea siempre igual todo el tiempo. Y bueno, el índice también es cercano a 60. Los valores son prácticamente iguales de todos y están dentro de los rangos. Yo acá elegí, obviamente también de nuevo, una de las muestras que recibí, pero recibí cientos, más arriba, más abajo. Yo no lo quería hacer tampoco sesgado. Y es más, yo me fui, también no se llega a ver, pero estas muestras son de 2021, de la primera campaña. Como ahí decía Alex, las variedades ahora van mejorando y se fueron desarrollando mejor. Pero la primera campaña que nosotros recibimos, las calidades estaban bien. ¿Y por qué me fui 2 años para atrás? Porque la particularidad de la campaña pasada, o sea, no la que terminó ahora en noviembre, sino la anterior, en la zona nuestra, nosotros estamos en el centro oeste de Santa Fe, más o menos a la altura de Santa Fe capital, pero del lado oeste, cerca de San Francisco, Córdoba, pero estamos del lado de Santa Fe. Esa campaña, la pasada, fue muy voluminosa en mi zona, nada que ver con esta, pero muy mala en calidad, muy bajo. El 50% del trigo que recibimos no tenía calidad panadera, no era ni artículo 12, y el 60-70% no pasaba los 22 de gluten. Entonces yo, saliendo de la cosecha, lo que le dije a los chicos de Bioceres, le digo, necesito, o sea, este año les voy a comprar más, pero necesito que sea de 27 para arriba, sí o sí, para compensar todo lo malo que tenía.
Y se dieron vuelta, ellos como los tienen todo segregado, todo dividido y todo diferenciado por calidades, me dijeron, en tu zona te podemos entregar hasta 8.000 toneladas. Y así lo hicimos, empezamos a recibir y prácticamente me salvaron el año porque yo, o sea, iba a estar muy complicado para conseguir. O sea, los molinos de la zona estuvieron muy, la verdad, no pudieron mantener la calidad. Hay formas de compensar esa pérdida de calidad que vos tenés con el gluten, pero lo mejor siempre es tener buen trigo. Existen mejoradores del gluten y demás, pero como decía antes, lo más importante para el consumidor es que se mantenga una calidad y no bajarla. Nosotros íbamos a tener que hacer algo con eso, no íbamos a poder mantener los 26 de gluten que yo muelo para el procesamiento. Entonces, bueno, eso fue, por eso me fui 2 años para atrás, para que no quede, porque prácticamente todos los trigos que recibí de la campaña pasada fueron todos mejores que los del resto de productores. Así que bueno, y nosotros desde el día 1 empezamos a trabajar, bueno, nosotros tenemos, es un grupo, Molino Esmeralda es una de las unidades de negocio dentro del grupo. Nosotros también somos productores agropecuarios, ya hemos probado el trigo HB4 en nuestros campos. Y nosotros del día 1 sabemos lo que hace una semillera, no tenemos problema y empezamos a trabajar con ellos porque sabíamos que no iba a haber ningún problema. Empezamos a hacer muestras, dieron bien y empezamos a trabajar. No pusimos ningún freno porque no tenía sentido. Era un cliente más que aparte se terminó convirtiendo en un cliente prácticamente estratégico que me salva una campaña, por ejemplo. Se convirtió, en la campaña pasada fue el cliente más grande porque no, o sea, de los productores, del resto yo empecé a recibir menos del resto de productores que tengo porque no tenían calidad. Así que bueno, eso era un poco lo que yo quería contar. Y bueno, es por eso nosotros somos un molino nuevo, hace 4 años que estamos procesando. Estamos muy enfocados en innovar, en mejorar, en automatizar todos los equipos que tenemos y demás. Y para nosotros el trigo HB4, o sea, cuando nosotros debatíamos haciendo el molino de poner más maquinaria y demás, bueno, uno puede comprar una máquina que procese más trigo, mejore el trigo y que saque más harina, por ejemplo, saque más output por cantidad de input. El trigo HB4 es lo mismo en el campo. O sea, no vemos diferencia nosotros. Para nosotros es la misma, una tecnología que se aplica en el campo en vez de adentro del molino, y lo usamos también en nuestros campos, lo usamos en el molino. Bueno, así es que podemos ir mejorando día a día, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Agustín. Un lujo. Muy bueno.